Hola mis queridos hermanos, nuevamente con ustedes compartiéndoles mensaje de Dios, compartiéndoles reacciones que nos ayuden en este crecimiento y sobre todo que tengamos ideas para contrarrestar todo lo que se dice de lo que creemos. Los adventistas del séptimo día son cuestionados por lado y lado, así que bueno, no podemos quedarnos callados porque el que calla otorga, dicen, ¿no? Es como si lo que están diciendo fuera cierto. Este es un video de tres personas, tres pastores que son calvinistas. Entre ellos, Michel Sugelén. Este es muy conocido. Voy a buscarlo en internet y va a encontrar mucho de este pastor. Así que mis hermanos, manos a la obra, vamos a hacer algunos comentarios, un corte aquí de que hemos seleccionado para que ustedes escuchen. Los adventistas del séptimo día, también conocidos como los sabatistas, a primera vista, parece que son solamente un grupo más entre los muchos grupos evangélicos del mundo actual. Sin embargo, una breve comparación de sus doctrinas con las enseñanzas de la Biblia revela graves errores. En este video consideramos las siguientes mentiras peligrosas. Uno de sus errores más dañinos es un ataque contra la única fuente de autoridad, las Sagradas Escrituras. En 1850 la fundadora de los adventistas, Elena G. White, junto con su esposo comenzó. Mis hermanos, fíjense ustedes desde dónde se hacen estos comentarios, ¿no? Comienzan aquí a presentar que los adventistas le hacen un ataque a la palabra de Dios. Claro, vamos a mirar que lo que van a comenzar a hablar es en contra de Elena G. White, de sus libros y de cómo nosotros pues tenemos esto como un material de ayuda que estudiamos con frecuencia, que eso es cierto. Me llama la atención como siempre ellos lo hacen despectivamente. Los sabatistas, los sabáticos. Y fíjense ustedes, 4 mentiras. Vamos aquí a analizar 4 mentiras de los adventistas del séptimo día. Pero vamos a ver realmente qué tanto podemos ver o reaccionar a que sí, eso es una mentira. Porque no nos podemos tapar los ojos aquí y decir, bueno, pues ya lo dijeron. Entonces digamos que sí, que es mentira, pero vamos a mirar qué tanto es. A publicar una revista con el propósito de diseminar las doctrinas adventistas. Hoy en día, aunque los adventistas mantienen que la Biblia es infalible y la única regla de fe, al mismo tiempo hablando de Elena White, declaran oficialmente, como la mensajera del Señor, sus escritos son una fuente continua y con autoridad, y proveen para el bienestar, guía, instrucción y corrección de la Iglesia. Los escritos de Elena White son llamados el espíritu de profecía y el testimonio de Jesús. La posición oficial de la Iglesia es que consideran a Elena White tan inspirada como los escritores bíblicos y la consideran como intérprete infalible de la Biblia. Esa es la razón por la cual muchos adventistas leen los escritos de White más que la Biblia. Bien, mis hermanos, fíjense ustedes aquí en un detalle interesante. Esto de los graves errores de que Elena G. White ya sustituye la Biblia no es cierto. Eso lo conocemos nosotros. Ya quisiéramos nosotros, por lo menos, que los adventistas tuvieran un 10% de la gran mayoría, un 10 o un 20% de interés en estudiar un libro de Elena G. White. Pero tenemos ahora un problema que inclusive muchos, entre ellos pastores, pues no los estudian y están tratando de bajarle como el interés a la iglesia por el estudio de estos materiales. Así que aquí están muy desinformados. Ya quisiéramos nosotros, los que tenemos apego por este apoyo que Dios nos da, que realmente lo aprovecháramos. Siempre tenemos que estar diciéndole a los hermanos, hermanitos, estudien también X libro que nos ayuda en la actividad misionera, libros sobre salud que tienen consejos de salud. Así que bueno fuera eso. Entonces es una mentira que es que nosotros dejamos a un lado la Biblia, que es un ataque contra la Biblia. Porque lo que ellos dicen es que los adventistas le han hecho un ataque a la Biblia. Y miren, de manera personal, porque no voy a hablar por ninguno,
pero yo sé que hay hermanos adventistas que han leído la Biblia muchas veces. Yo no sé cuántas veces la he leído. Este año estoy leyendo la Biblia o una Biblia que tengo nueva y estoy tomando notas y quiero este año leer la Biblia de una manera, estudiarla más que leerla. Entonces no pueden decir que no, que es que hacemos más interés en lo de Elena G. de White. Yo he leído libros de Elena G. de White, no sé tampoco cuántos. Realmente no los he leído todos. Pero no he leído libros de espíritu de profecía más que lo que he leído en la Biblia. Todos los días yo leo, estudio la palabra de Dios. Mis temas son de la palabra de Dios. Que yo me apoye con algún escrito de Elena G. de White, ya ese es otro decir, pero claro que lo hacemos. Yo personalmente uso el espíritu de profecía, Elena G. de White, como material de consulta, porque ya he leído muchos libros, pero los consulto para diferentes asuntos. Entonces, miren, hermanos, voy a hablarle, por ejemplo, de lo que dice Elena G. de White sobre la Biblia. Casi en todos sus libros encontramos nosotros consejos de ella de que vamos a la palabra de Dios. En el conflicto de los siglos, el capítulo 38, está titulado Nuestra única salvaguardia. Todo ese capítulo tiene que ver con la palabra de Dios. Nuestra salvaguardia, mis hermanos queridos, está en la Biblia. Así que mienten, y eso es siempre lo que vemos en todos estos videos que hacen. Lo hacen desde su prejuicio y muchos desde el odio, porque realmente la iglesia adventista es muy diferente y vamos a ver aquí algunos comentarios que vamos a hacer en cuanto a estos señores calvinistas. Atacan la iglesia, atacan al Elena G. de White, pero quédense con nosotros aquí para que veamos cómo ellos también aceptan ideas de personajes que por supuesto ya no están, pero que siguen creyendo sus predicaciones. Ahora vamos a ver una falsa profecía de Elena de White. La prueba del ácido para conocer si Elena de White fue una profetisa de Dios o de lo contrario una falsa profetisa. Es Deuteronomio 18:20 al 22. Este pasaje, en resumidas cuentas, establece que si un profeta anuncia algo en el nombre de Jehová, y ese algo no se cumpliere, es claro indicio de que estamos frente a un falso profeta. White afirmó a mediados del siglo XIX, que Dios le mostró en visión que la antigua Jerusalén nunca más sería reconstruida. Un siglo más tarde Israel fue constituida como nación y Jerusalén fue reconstruida. Sin duda, la señora White profetizó falsamente. El tiempo no nos permite mostrar todas las falsas profecías de White, pero la documentación es abundante. Pero de lo que estamos hablando aquí es de nuevos profetas que traen nuevas revelaciones. En el siglo XIX proliferaron este tipo de sectas y eran básicamente personas que decían: nosotros tenemos la revelación de parte de Dios. Somos los nuevos instrumentos a través de los cuales Dios revela la verdad. Y una de las cosas que podemos decir es que la iglesia de Cristo tiene 20 siglos. Cualquier nueva revelación, nueva verdad que no está en las Escrituras, seguro es falsa. Puede estar completamente segura que es falsa. Este es el líder de la iglesia bautista reformada, Michel Sugelec. Y voy a hacer comentario de lo que él dice. Ahora, la falsa profecía de que ellos hablan de Elena G. de White acerca de la vieja Jerusalén. Ella dijo para 1851, y esto en base a un problema que había de un grupo de hermanos adventistas que querían ir a Jerusalén a predicar allá, y la idea, como la idea que tienen hoy los evangélicos de que Israel es el reloj profético de Dios y que Israel es el que está dando la pauta en las profecías. Una gran mentira, porque Israel dejó de ser el pueblo elegido de Dios. Ahora, cuando ella trató de contrarrestar esa idea de que tenía que ir a Jerusalén, también lo hizo más en el asunto de que en lugar de ir a gastar un montón de dinero hasta Jerusalén, a ir a pretender convertir a los judíos, invirtieran ese dinero en el trabajo que debía hacerse localmente. Cada uno en su sitio debe hacer una labor. Y hoy decimos nosotros, allá en Jerusalén hay adventistas del séptimo día,
lo que ellos puedan hacer, y que les voy a decir, mis hermanos, relativamente va a ser muy poco, los judíos ortodoxos y esta rama de judíos que hay en allá, no van a aceptar ningún mensaje, no lo van a aceptar. Si rechazaron a Jesús, no van a rechazar a otro que vaya a tratar de convertirles. Pero, pues hay un trabajo que hacer. Algunos, como decía Pablo, algunos pueden ser rescatados. Una cosa que yo quería decirles, mis hermanos, y hablarles de la Vieja Jerusalén. La Vieja Jerusalén es que asiste en este momento, es un lugar relativamente pequeño, digamos 1 kilómetro o algo más de 1 kilómetro cuadrado. Ahora, ¿qué hay allí? Allí hay varias cosas. Primero, hay 4 barrios que componen esa Vieja Jerusalén. Esos 4 barrios están compuestos por armenios. Hay un barrio que es de cristianos, otro que es de judíos y otro que es de musulmanes. Mis hermanos, si hay una ciudad del mundo dividida, llena de odios, es Jerusalén. Porque ustedes saben que donde prima los asuntos religiosos fanáticos, hay odios encarnizados. Y allí existe esto. Y Jerusalén en su totalidad es una ciudad realmente de mucho conflicto. Y creo, sinceramente, que ir a Jerusalén es ir a arriesgar hasta la vida. En cualquier momento cae una bomba, en cualquier momento hay una escaramuza, y allá siempre se está en alerta por ese motivo. Entonces, fíjese, hay 4 barrios allí. Y fuera, en ese mismo sector, hay un lugar que se conoce como la explanada del templo, donde está el Domo de la Roca, esa mezquita. Mis hermanos, decir ahora que la profecía de Elena G. de White es falsa porque se reconstruyó Jerusalén, también es algo salido de la verdad. Primero, Elena G. de White no habló tanto de la reconstrucción física de una ciudad. Ella enfatizó la reconstrucción espiritual. Y Jerusalén nunca, ni ha sido ni lo será, reconstruida como ciudad de Dios, como Dios lo tenía planeado en el Antiguo Testamento. Ellos ya no son eso. Ahora, digamos que se ha reconstruido. Sí, se reconstruyó todo lo que son sus alrededores, pero lo que es la ciudad vieja, que fue de lo que habló Elena G. de White, miren, y ustedes van a ver, miren ustedes ahí, por ejemplo, el muro, ahí donde los judíos van a darse en cabezazos allí. La explanada del templo, donde los judíos solo pueden entrar como visitantes, pero no pueden entrar a hacer ningún tipo de asunto que sea religioso allí. Ninguno. Ni a orar, no pueden entrar con una Biblia. Allí no pueden entrar con una Biblia. ¿Cómo nos van a decir ahora que se reconstruyó la Vieja Jerusalén cuando los judíos allá ni siquiera pueden entrar? Así que lamento desmentir esto, mis hermanos queridos. La ciudad de Dios, la Jerusalén, no es esa. La ciudad de Dios es la nueva Jerusalén, la que descenderá del cielo después del milenio. Así que es un gran engaño de Satanás hacerle creer al mundo cristiano evangélico que Jerusalén es la ciudad de Dios y que Jerusalén y que Dios está muy interesado en Jerusalén, más como asunto político. Es que lo que pasó en 1948, cuando se les devolvió ese territorio y se convirtieron en un estado, fue un asunto más político que religioso. La política, los Estados Unidos, los intereses americanos de tener allá un aliado, de tener bases militares, ¿qué nos van a decir ahora que eso fue el cumplimiento de una profecía? Falso de toda falsedad. Así que qué pena con esta gente, pero nada que ver. Ahora, este señor va a dejar que suene un poquito lo que dice Suhelen en cuanto a algunos detalles. No nació ayer. Pero normalmente hay esa nueva revelación y es un menosprecio. No es que dicen que no creen en la Biblia, pero hay un menosprecio sutil en lo que la palabra de Dios dice, en a qué cosa le damos mayor importancia. O sea, ¿es a la palabra de Dios o a lo que dice el líder? ¿Es la palabra de Dios o lo que está escrito en ese escrito que ellos valoran tanto? Miren, mis hermanos, y aquí voy a entrar a hablarles un poquito de esta gente, de estos hermanos, que son de corte calvinista.
están criticando a Elena de White, los escritos de Elena de White, que la secta, que la falsa profeta, que valoran más eso que la Biblia. Ya les digo yo, ojalá los adventistas del séptimo día valoraran en su mayoría los escritos de Elena de White un 20%. Pero lastimosamente hay que decirlo que a veces ni la misma Biblia están los adventistas estudiando como se debe. Así que, qué bueno fuera, qué bueno, yo me maravillaría, porque vería muchos más hermanos que estudian la Biblia, que estudian el Espíritu de Profecía y que se vean mucho mejores cristianos. Créanlo que sí. Ahora, ustedes conocen el asunto calvinista. Ellos hablan de que lo que dice su profeta, lo que dice el escritor, pero ellos están creyendo ideas de Calvino. ¿Cuándo Calvino vivió? Calvino vivió por el año 1509, murió por allá por el 1564. Calvino murió muy joven, de unos 54, 55 años. ¿Cuál fue el asunto de Calvino? Ustedes conocen, mis hermanos, los 5 puntos, lo que se conoce como los puntos de cardinales de Calvino, el tulip, que es un asunto que tiene que ver con una flor que existe por allá en Holanda. Mire, para dar un repasito así rápido. Por ejemplo, Calvino enseñó acerca de la depravación total. Y esa tendencia lo tienen estos señores. Depravación total. ¿Qué es depravación total? Que el ser humano no puede tomar ninguna decisión. Y como el ser humano no puede tomar ninguna decisión, el segundo punto calvinista es elección incondicional. Como el ser humano no puede tomar una decisión, entonces Dios elige, incondicionalmente elige, o sea, a su criterio. Escoge a este, escoge a aquel. Y esa elección, mis hermanos, es una elección que trae como asunto una expiación de Dios limitada. Dios, el Señor Jesucristo, solo murió por esos que Dios escoge, segundo punto calvinista. Por eso el tercero dice expiación limitada. Él no murió sino por los que se van a salvar, no por todos. Porque ellos dicen, si hubiera muerto por todos, todos se salvarían. Pero es que la salvación es una elección que cada uno de nosotros hace. Es una elección. ¿Cómo es posible que digan que Dios es el que escoge, pero que nos manda a predicar? Si Dios nos manda a predicar, entonces sería muy extraño, porque Él es el que va a escoger a los que, por decirlo de alguna manera, les cae bien o cierto criterio que Dios según ellos va a tener. Entonces, expiación limitada. Ahora, como es una expiación limitada, el cuarto punto es gracia irresistible. ¿Qué quiere decir? Que al que Dios escoge, gústenle o no, se tiene que salvar. Ese perdió el libre albedrío. Ese se tiene que salvar. Por eso el cuarto punto, que ellos lo disfrazan, porque ese punto se conocía como salvos siempre salvos. Ellos lo llaman la perseverancia de los santos ahora. Claro, como nadie se puede salir, pues ¿cómo no van a perseverar? Se van a salvar sí o sí. El problema es que usted le pregunta a Michel Sugelén, cómo él sabe que fue escogido, porque imagínese usted, los escogidos, ellos son los elegidos, y cómo saben que son elegidos. Porque el hecho de que estén en una iglesia no quiere que entonces Dios los eligió. Es un meollo terrible el asunto calvinista. Eso creen ellos. Y están criticando a Elena de White cuando ellos creen esas herejías que Calvino enseñó. Michel Sugelén cree que ya está salvo. Y como ya está salvo, no importa para dónde se vaya, ya está salvo. Claro, ellos tienen su teoría, que es que los que están salvos no quiere decir que los que se van, entonces era que no estuvieran salvos. Ese es un problema muy delicado, porque tenemos libertad de irnos de la fe cuando nos querramos. Pero si ya esa gracia es irresistible, quiere que yo no me puedo ir. No puedo dejar ya el camino. Y la Biblia no me presenta ningún punto de estos, tiene sustento bíblico. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice con toda claridad que un ser humano puede aceptar al Señor y lo puede dejar también. Así que me da pena tener que desmentir a esta gente,
pero dicen cosas que ellos mismos se contradicen cuando atacan a otros, pero ellos creen todas esas barbaridades. Vamos ahora a una de las mentiras que los adventistas enseñan. La segunda mentira es en cuanto al día de reposo. Es bien sabido que los adventistas enseñan el guardar el sábado. Lo que no es bien sabido es que la posición oficial de los adventistas es que el sábado es el sello de Dios, y aquellos que adoran en domingo recibirán la marca de la bestia. Últimamente, de acuerdo con la teología adventista, la salvación en los últimos días dependerá del día en que usted adore. En una de sus más reverenciadas obras, Elena White escribió que la observancia del sábado sería la línea de distinción en la prueba final, que separará a aquellos que en los últimos tiempos recibirán el sello de Dios y serán salvos, de aquellos que recibirán la marca de la bestia. Es evidente que según los adventistas, el observar el sábado, y no la fe en Cristo, traza la línea divisoria entre los salvos y los perdidos en los tiempos finales. Esto es la antítesis del Evangelio. La palabra de Dios expresa claramente que no se debe juzgar a nadie por los días que guarda. Los cristianos no estamos bajo la carga de la ley mosaica. Sacar textos fuera de contextos, y las sectas son especialistas en eso, o en aplicar textos del Antiguo Testamento que por la obra que ya Cristo llevó a cabo en el nuevo pacto, son textos que ya no están vigentes. Y ellos pueden engañar a sus adeptos diciendo, pero miren el texto bíblico que lo dice. Pero es que el hecho de que la Biblia diga en un lugar ciertas cosas no debe llevarme a mí a interpretar necesariamente que eso que está allí sigue vigente. Yo tengo que ir al Nuevo Testamento, donde se me enseñan otras cosas. O sea que hay que aplicar las reglas correctas de interpretación a esa situación. Bueno, porque es que aún el diablo cita las Escrituras. Claro. O sea, citar la Biblia, o sea, el que el maestro cite un trozo de la Biblia o lo publique en sus escritos, no significa que están parados en una correcta interpretación de la palabra de Dios. Fíjense aquí, hermanos queridos, el asunto del sábado. Bueno, hay cosas que, pero por supuesto, ellos no la van a aceptar. Nosotros, tal vez de alguna manera, quizás ha sido mal comprendido el sello de Dios. La Biblia es muy clara que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Miren, hermanos queridos, pero hay una cosa aquí que tenemos que tener clara. El que ha recibido el Espíritu Santo no desobedece la palabra de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. Entre ellos, el día de reposo. Ya va a ver usted la división que hay en el mundo cristiano por el sábado y el domingo. Fíjense ustedes en ese detalle. Ahora, la salvación que depende de un día. La salvación no depende de un día, la salvación depende de Cristo, pero quien está en Cristo no rechaza los mandatos de Dios, yo repito. Ahora, a mí me llama la atención el asunto de ellos en cuanto a que el sábado no, que es la fe. Y usted escucha muy frecuentemente hablar de que no hay que guardar el día de reposo porque somos salvos por la fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es creer en el Señor. Fe es confianza en el Señor. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga que tiene fe pero que no guarda el sábado porque tiene que trabajar, porque tiene que pagar arriendo? ¿Y dónde está la fe? Ahora, esto es un asunto progresivo, por supuesto. Las personas que aceptan el día de reposo, puede ser que al comienzo sienten que es un asunto muy difícil, pero cuando va pasando el tiempo y uno se va enamorando más del Señor, y quiere servirle más y quiere hacer su voluntad, Dios va también allanando el camino. Y uno realmente llega un momento cuando uno nada va a hacer que uno cambie, porque es que el sábado tiene que trabajar. Ahora, otro asunto aquí es el asunto de la carga, ¿no? Los mandamientos de Dios son una carga, eso es lo que ellos siempre han tenido. Y yo he venido recomendándole a esta gente que vayan a una cárcel para que miren la desgracia en que ha caído mucha gente que ha violado la ley de Dios. Pero claro, el ataque no es contra los otros 9 mandamientos. El ataque o la rasquiña que a él les da es el sábado. Y que todavía, gracias a Dios, hay muchos hombres y mujeres en el mundo que son fieles al Señor, guardan el sábado con mucho amor, y eso a ellos les talla. Eso a ellos les hace sufrir. Me llama la atención lo que dice Belén, que el Antiguo Testamento dice, pero que es que no podemos, sí, o sea, que la Biblia dice eso, pero que es que ahorita hay que mirarlo
Y ahí es un asunto que es muy común en el universalismo, hay que mirarlo ya en el Nuevo Testamento. Y miren, escuchen lo que dice Sugelén. Gracia de Dios, hemos venido a ser hechos participantes de las bendiciones del nuevo pacto que Cristo inauguró. Y el aspecto que queremos enfocar ahora es en lo concerniente al cambio del día. ¿Por qué razón el pueblo de Dios del antiguo pacto descansaba y adoraba el séptimo día de la semana, es decir, el sábado, mientras que nosotros lo hacemos el primer día de la semana, es decir, el domingo? Dado que Dios reposó el día séptimo, dice en Génesis capítulo 2, y ordenó al pueblo de Israel apartar ese día en los 10 mandamientos, ¿por qué razón la iglesia de Cristo se congrega un día diferente? ¿Cuándo y por qué se hizo el cambio de sábado a domingo? Y hermano, yo espero que al final de este sermón nosotros podamos salir de este lugar henchidos de gratitud. ¿Dónde dice, mis hermanos, que el día de guardar o que el día del Señor es el domingo? Michel Sugelén, usted lo busca ahí en internet, tiene unos 4 o 5 sermones enfocados al domingo, el día del Señor según él. ¿De dónde saca este hombre un texto siquiera que diga que el domingo es el día del Señor? Porque cuando hablan de Apocalipsis 1.10, Apocalipsis 1.10 no tiene nada que ver con el domingo. Ahí, hermanos queridos, y en la Biblia, el único día que se conoce como el día de Jehová, el día que se guarda en honor al Señor, mi día santo, dice Isaías 58, es el sábado. Y téngalo por seguro que al día que se refiere, el día del Señor, Juan en Apocalipsis 1.10, es el sábado. Pero Sugelén, y en esos temas usted los puede buscar, y usted los escucha a Michel Sugelén predicando sobre el domingo, y usted dice, ay, este pastor como predica del sábado, porque es que el único día de guardar es el sábado, pero él predica sobre el domingo como un adventista predica sobre el sábado. Y él entonces, que dice que se apega a la Biblia, ¿por qué cambia la Biblia de esa manera? No hay un solo texto, uno solo, que se pueda dar como una señal de que el domingo fue cambiado y el sábado fue cambiado por el domingo. Así que eso es una gran mentira. Así que mis hermanos queridos, en esto del sábado, pues ustedes saben que el sábado ya causa división y va a causar división. Porque usted le pregunta a estos señores cuál es la marca de la bestia, pues ellos le van a decir con cualquier charada. Pero realmente, mis hermanos queridos, miren, y aquí les recuerdo esto, si uno le preguntara a un pastor de estos, si a usted le van a poner la marca, ¿usted se la deja poner? Él diría, yo prefiero morir. Hermano querido, el día que el domingo se llega a establecer como un día obligatorio de guardar, ellos mismos serán los primeros en decir, gloria a Dios. Ellos dicen que no se dejan poner una marca, pero y se están reuniendo hoy, se están congregando en un día que no es el día de adorar a Dios, el día de separarlo como un monumento de la creación. Vamos a mirar ahora otro punto aquí, rápidamente. En cuanto a la salvación, los adventistas enseñan que la expiación de Cristo no ha sido completa. Miren estas declaraciones. La sangre de Cristo, si bien fue para absolver al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no fue para cancelar el pecado, estará presente en el santuario hasta la expiación final, y luego, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo expiación por nosotros, debemos procurar ser perfectos en Cristo. Y últimamente esta herejía, en lugar de venir a la tierra a final de los 2300 días en 1844, Cristo entrará entonces en el lugar santísimo del santuario celestial, para realizar la fase final de la expiación preparatoria de su venida. Las citas mencionadas implican que los pecados de los cristianos aún no han sido expiados, por lo tanto, la salvación de los creyentes aún está pendiente. Las palabras de Cristo en la cruz, consumado es, son más que suficiente para pulverizar este concepto. Son clara indicación de que su obra de expiación fue completa.
El término griego expresa la idea de una transacción efectuada en su totalidad. La cuarta mentira es en cuanto al infierno. Bueno, ahora mis hermanos, ustedes saben que es muy difícil que estas personas entiendan este punto. El santuario. Y el santuario, y sobre todo pues el asunto del santuario en el desierto, que fue el plan de salvación presentado, ilustrado a través de lo que el santuario significó, pues ellos no lo van a entender. Por supuesto que ellos no lo van a entender, porque el santuario ha sido dejado de un lado por el cristianismo. Todo lo que pasó en el santuario, mis hermanos queridos, fue un tipo de lo que iba a pasar después del sacrificio del Señor. Ahora, que la muerte de Cristo es la que nos da a nosotros salvación, sí. Su muerte y su resurrección nos asegura la salvación. Pero es un tremendo error de estos hermanos y de muchos otros que han salido a atacar esta doctrina, pensar que el Señor Jesús se resucitó, estuvo unos días con ellos y se fue al cielo a abanicarse allá y a tomar fresco mientras aquí el mundo se estaba desangrando. Hermano querido, el Señor no terminó su obra expiatoria en la cruz, consumándola con su muerte, pero fue al cielo, dice el apóstol Pablo en Hebreos, a continuar ministrando en nuestro favor. Y ustedes van a ver que lo que sucedía en el Antiguo Testamento con el día de la expiación debe suceder en la parte final de la historia, cuando realmente el Señor deje el lugar santísimo y así se consume ya, o se va a consumar, el día de la expiación. Por eso es tan importante que entendamos este punto. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestros pecados que han sido confesados hayan entrado en el santuario, como entraban los pecados de los israelitas, de los judíos, que se confesaban todo el año al lugar santísimo del santuario. ¿Y qué se hacía por el sumo sacerdote cada año? Se hacía una expiación por esos pecados. Pero como les digo, es pedirle mucho a unos personajes que jamás estudian con detenimiento lo que tiene que ver con el santuario. No solo con el santuario terrenal, sino con el verdadero santuario que dice Pablo, el original que está en los cielos, donde están el incensario, el altar del incienso, está también el candelabro, y donde dice en Apocalipsis 11:19 está el arca del pacto, que tiene los 10 mandamientos. No el arca que hizo Moisés, es la original, el arca que creó o que hizo el Señor mismo en el cielo. Veamos ahora en la última herejía, en el último grito de los adventistas de las mentiras que dicen. Los adventistas no enseñan la doctrina bíblica del infierno. Al igual que los testigos de Jehová, enseñan que los inconversos serán aniquilados. De esta forma, niegan la doctrina bíblica del castigo eterno en el infierno para aquellos que rechazan la salvación de Cristo. Ustedes pueden, mis hermanos, buscar ahí ese tema que están predicando acá. Yo solo quiero hacer referencia aquí a un punto así sencillo. Ese Dios, yo cuando escribo sobre el Dios que va a castigar eternamente, lo coloco con D minúscula, porque ese no es el Dios verdadero. Aquí podemos ver en estas enseñanzas, miren ustedes, en la verdad bíblica del infierno eterno. Ahí es donde uno se pone a pensar hasta dónde uno puede parcializarse con cosas que la Biblia no dice. Cuando la Biblia habla de fuego eterno o de condenación eterna o de castigo eterno, está hablando de un resultado final que será la perdición eterna, el que haya separado totalmente de Dios, separado de Dios y separado de la vida. Ahora, este Dios con D minúscula que ellos hablan que va a castigar eternamente, ese Dios es un sádico, ese Dios es un verdugo, un enfermo mental. ¿Cómo es posible que este Dios de ellos vaya a quemar eternamente a pecadores de 10, 20 años, 30 años de rechazo, de maldad, de su vida mundana? Por 30 años los va a quemar eternamente.
Es una cosa descabellada. Aquí tiene que consumarse el asunto diabólico de los extremos. No olviden que Satanás es el campeón de los extremos, de las suplantaciones. ¿Cuál es el otro extremo del castigo eterno? El que Dios no va a castigar a nadie. Ay, Dios es amor, Dios va a salvar a todos, hasta el diablo va a volver al cielo. Ese es el otro lado de los extremos, porque este es el otro extremo. El falso Dios que va a castigar eternamente. Dios no va a castigar eternamente. Vamos a mirar un par de textos como para que no quede simplemente por un dicho nuestro. Un ejemplo tenemos aquí a Ezequiel. Vamos a leer dos textos donde dice que Ezequiel dice claramente que Satanás será destruido. Dice el versículo 18 y 19 de Ezequiel 28. Dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de los que te miren. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Para siempre dejarás de ser. Y si el diablo va a dejar de ser, si va a ser colocado en ceniza, entonces ¿cómo Dios va a dejar a los que oyeron la voz de este enemigo, si lo va a dejar quemarse por la eternidad? Luego dice Malaquías 4:1 al 3, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, mas los salvos, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué serán? Ceniza. Y un texto que derriba la mentira, la supuesta verdad bíblica del infierno eterno, lo tengo aquí en Apocalipsis 21, que habla de la tierra nueva, cielos nuevos, tierra nueva, de una tierra totalmente renovada. En el versículo 4 de Apocalipsis 21 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Escuchen, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El lago de fuego no dejará nada de los perdidos. Y si ahí dice que no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ¿cómo es posible que unos van a estar gozando de la eternidad con el Padre y los otros se van a estar quemando, quejándose, lamentándose? Ahí dice, ya no habrá más dolor ni clamor. Eso ya será del pasado. Hermano querido, yo espero haberle dejado ideas en cuanto a estas cosas que nos ayuden en su trabajo misionero, que nos ayuden en que cuando predicamos, cuando estudiamos la Biblia, tengamos también argumentos claros para contrarrestar estas mentiras. Las mentiras que dicen que nosotros enseñamos. Que hemos visto, la Biblia no dice tal cosa como que habrá un infierno eterno. Lo que dice en Mateo 25, que irán al castigo eterno, quiere decir que tendrán una eterna perdición. Serán como si nunca hubieran sido. ¿Cuál es la invitación del Señor? La invitación del Señor es que vayamos a Él. Él tiene vida para nosotros. En Cristo está la salvación. Confesar nuestros pecados al Señor, permitir que Él nos limpie cada día, que nos prepare si nos morimos, el día que nuestro caso pase por el juicio, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ese día estemos con una cuenta saldada por la muerte de Cristo en el Calvario. Que Dios te bendiga, mi hermano querido. Gracias por compartir estos mensajes que pueden ayudar a otros en cuanto a la comprensión de la palabra de Dios. Paz de Cristo para usted.